Bien, estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta semana 2 del módulo 3, Fundamentos de Industria Médica. Pues un placer tenerlos por acá nuevamente. Antes de iniciar con la clase, abro espacio en caso de que alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario, que podamos aprovechar el espacio. Ok, bien. Como siempre, ¿verdad? Los invito para que puedan participar a lo largo de la clase, con aportes, preguntas, con todo lo que ustedes consideren valioso para enriquecer pues cada uno de los temas que vamos abordando. Recordemos que la semana anterior, déjenme aquí mover un poquitico la pantalla, así. Vimos un poquito de historia acerca de la industria médica en Costa Rica, conceptos básicos y los entes que regulan ese tipo de comercio a nivel mundial. Para hoy vamos a ver el tema de excelencia operacional, seguido del manejo de los documentos oficiales, eso en el ámbito de calidad, y finalmente un temita de auditoría, que está todo siempre relacionado. Excelencia operacional. Vamos a empezar por desmenuzar, digámoslo así, ¿verdad? Ese término. Decimos que la excelencia, de acuerdo a lo que dice la Real Academia Española, es todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de singular aprecio o estimación. Mientras que la palabra operación, igualmente, de acuerdo a lo que dice la RAE, dice que es cómo ejecutar algo. Entonces, si quisiéramos, ¿verdad?, unir ambos términos de forma muy resumida, podríamos decir que es la ejecución de la alta calidad. Obviamente, esto es, repito, de forma muy reducida, pero vamos a ahondar un poquito más en el asunto. Tenemos que hacer hincapié, ¿verdad?, que existe actualmente en la mayoría de los comercios, por no decir que en todos, una necesidad hacia la excelencia global. Esto quiere decir que las empresas buscan maximizar su eficiencia y su rentabilidad en operaciones, pero esto es posible solo si se logra un excelente control y el mayor o el valor más alto posible por cada unidad de negocio que ésta ofrezca a todos sus clientes. Se dice que mientras se mejora la seguridad, se reduce el impacto ambiental negativo. También podemos indicar que la excelencia global conduce a la entrega puntual de los bienes y servicios competitivos a los clientes. Me parece que todos nosotros pues hemos estado mayormente del lado del cliente, ¿verdad? Viviendo esa experiencia de cliente y sabemos que la puntualidad es algo vital para que nos sintamos o no satisfechos con un producto o un servicio. Entonces, las empresas han entendido la necesidad de implementar exitosamente un programa de excelencia operacional que precisamente va a dar respuesta a estas necesidades. Se debe lograr trabajar de forma simultánea, ¿verdad? Todas y cada una de las áreas mencionadas. Es decir, no porque el término diga operacional, significa que solamente, digamos, la parte operativa es la que tiene que enfocarse en ofrecer una alta calidad. No, por el contrario, hay que involucrar a todas las áreas. Esto incluye áreas administrativas inclusive. Obviamente, para que esto sea digamos que más rentable y más fácil de lograr, hay que desarrollar políticas, hay que capacitar al personal, mantenerlo motivado, que siempre haya una incentivación, un reconocimiento, ¿verdad?, por cada uno de sus aportes, obviamente si estos son excelentes. Todo va a ir enfocado siempre en que la misión y la visión corporativa del negocio también
sean respuesta a este gran objetivo que es la excelencia operacional. De manera que vamos a decir, entonces, concretamente, que la excelencia operacional, también llamada operativa, es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es un proceso donde se ejecuta una estrategia de negocio de forma confiable y coherente que permite que la competencia se dé cuenta, se entere. Una empresa que hace lo mismo que todas las demás simplemente es más del montón. Pero cuando un negocio entiende que hacer las cosas con excelencia le permite sobresalir en el mercado, esto genera mayor interés por parte de su competencia. ¿Por qué? Porque la competencia no va a estar tranquila, va a saber que tiene al lado, ¿verdad? Un negocio que definitivamente le va a decir, o sea, le va a hacer, como dicen, sudar, ¿verdad? Sangre. ¿Por qué? Porque va a tener que dar un mayor esfuerzo para intentar alcanzar ese nivel. Obviamente no son esfuerzos fáciles, son complejos, requieren mucha disciplina y entrega. Obviamente esto se va a traducir en mayor ingreso, en menor riesgo operativo y en menor costo de operación. No estamos hablando de reducir recursos, ¿verdad? Ni de que vamos a despedir al personal o que vamos a ir a buscar la materia prima más barata. No, por el contrario, es lograr contar con los recursos suficientes. Y cuando hablo de recursos es en todo el sentido de la palabra, materiales, personal, maquinaria, etcétera. Pero que lo que tenemos sea eficiente, que dé los mejores resultados en lugar de tener o de más o más bien faltantes. La excelencia operacional tiene varios factores que permiten que esta filosofía pues avance, ¿verdad? Y logre generar los beneficios que garantiza. Por ejemplo, tenemos el esfuerzo continuo de la mejora. La excelencia siempre va enfocada a que nunca nos cansemos de buscar mejores opciones, mejores alternativas, mejores y más novedosas formas de hacer las cosas. También genera una visión de disponibilidad para los cambios, es decir, las personas que por ahí decimos son muy cuadradillas, que se les dificulta el cambio, que siempre se resisten al cambio, probablemente no van a calzar en esta filosofía. La apreciación y el reconocimiento es súper importante aquí, validar el aporte, validar la entrega que cada uno de los miembros de la empresa genera para el negocio. Que haya una rapidez en las decisiones también es clave, que haya un apoyo y un compromiso por parte de todas las áreas. Aquí no vamos a decir el área de recursos humanos tiene que entregar menos que el área de servicio al cliente, no, todas tienen que entregar y apoyar de igual manera. Debe existir un trabajo en equipo, es decir, que aquí no vale ese cuento de hago mi trabajo y si lo termino, eso es lo que cuenta y no me interesa si mi compañero lo hizo o no lo hizo, si lo hizo bien o no lo hizo bien. No, aquí no aplica ese pensamiento. El pensamiento del trabajo en equipo siempre es pensando que una vez que yo finalice mis labores, ¿qué puedo hacer para colaborar, para facilitar, para lograr el alcance de los objetivos que todavía no se han alcanzado? Hay disciplina y conducta, que se esté abierto a las conversaciones. Obviamente aquí debe hablarse, como dicen popularmente, de puertas abiertas, es decir, que haya la libertad de que un operario, por ejemplo, pueda acercarse con confianza a la oficina de un jefe, de un gerente y hacer sugerencias y que pueda ser escuchado y tomado en cuenta. Y obviamente hay que estar en el campo, o sea, hay que conocer la operación. Yo no puedo hablar de excelencia operativa si paso metida en una oficina y desconozco por completo las particularidades de todo lo que ocurre en el negocio. ¿Cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, hay que conocer al cliente, por supuesto, ¿verdad?
Si yo conozco al cliente, sé lo que necesita y voy a poder ofrecerle lo que verdaderamente responde a su deseo. Hay que dejar fluir, ¿verdad? Eso significa que haya un objetivo de cero desperdicio. Esto es vital, ¿verdad? Que no hayan una pérdida de recursos porque se desatendieron tal vez los indicadores para controlar, para medir, para alcanzar las mejores metas. Aquí es alcanzar el mayor uso o el uso más óptimo de los recursos sin que haya desperdicio. También se habla de la esencia del Kaizen, que esto también es una filosofía japonesa, ¿verdad? Que me permite o por lo menos va orientada a lo que es hacer una mejora continua, ¿verdad? Un poquito pues relacionado con lo que ya les mencionaba hace unos instantes, pero básicamente siempre pensando en ofrecer cosas novedosas y más de mayor provecho, ¿verdad? Cuando uno escucha a las personas decir, mire, es que ya esto no se puede mejorar, ya llegó al tope, ya no se nos ocurre qué más hacer. Bueno, aquí entra este gran reto del Kaizen, ¿verdad? Que es siempre todo, absolutamente, sin excepción, puede mejorarse. Va a aparecer nuevas tecnologías, nuevos recursos, mayores facilidades que nos permitirán alcanzar esta filosofía. También se habla de ser transparente, o sea, hablar con datos reales. Aquí no calza nada de maquillar los números, ni maquillemos para que suene más bonito. Aquí hay que decir las cosas como son. Aunque no siempre todo sea color de rosa, pero hay que decirle el nombre que tiene a cada cosa. Si tapamos, si maquillamos, si escondemos, si pretendemos minimizar la realidad de lo que ocurra tal vez en un proceso productivo, ahí estamos haciéndole un daño al negocio y ese no es para nada un objetivo de la excelencia operacional. Capacitar a las personas, que esto, bueno, sin lugar a duda es esencial porque vamos a tener personal con mejores habilidades, mejor enfocado, con mayor conocimiento y esto pues va a aprovecharse al máximo. Y por último se habla de ir al Gemba, que igualmente es una filosofía japonesa y significa el lugar real, o sea, el lugar donde suceden las cosas. Hay que darle un seguimiento a todo lo que ocurre. Y para esto, por supuesto, tiene que haber una evidencia, un control de todos los procesos y de todas las situaciones que ocurren en el día a día. Que de hecho este último pues va un poquito a dársele seguimiento a través precisamente de las auditorías, que es el tema que vamos a ver al final de la clase. O sea, debe haber una mejora pura, donde todas las personas, los lugares y todos los días siempre sean mejorados. La excelencia operativa tiene 5 elementos claves. La calidad, bien sea del producto o servicio, aquí hay que ser capaz de hacer las cosas bien siempre. La rapidez, que de hecho lo he mencionado bastante en el tema del tiempo, ¿verdad? Se habla de que debe ser corto o por lo menos aceptable el tiempo que transcurre entre el momento que el cliente solicitó algo hasta el momento en que ese algo llegó a sus manos. La fiabilidad, que se esté cumpliendo con los plazos acordados de entrega. La flexibilidad, que haya una capacidad para hacer cambios rápidamente, tal vez de diseño, de variedad, de volumen o de fechas. Y en costos, pues que haya un buen manejo de los procesos de transformación que generan ese producto o servicio y que obviamente se traduce en costos, ¿verdad? De fabricación. Vamos a ver un ejemplo donde una empresa pues aplica la excelencia operacional, que no lo dije, pero la excelencia operacional obviamente representa una serie de elementos que se deben desarrollar, pero no en el aire, ¿verdad? Hay que generar un documento
donde se especifique el qué, el cómo, el cuándo la empresa lo está aplicando. Este, por ejemplo, es una manera en la que el negocio Chevron Corporation creó su sistema de gestión de excelencia operacional. Ellos desarrollaron, ¿verdad?, esta visión a través de un tipo de esquema, llamémoslo así, donde podemos observar en la parte superior cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus procesos en general y cómo cada uno de esos elementos se interrelaciona, de manera que todas las áreas están involucradas y todo está pues genuinamente relacionado. Entonces, indiferentemente, ¿verdad?, del formato, del machote que el negocio utilice, puede ser una prosa, puede ser un esquema, qué sé yo, el punto es que todo esté muy bien definido y que obviamente todo vaya enfocado a lograr todos y cada uno de esos 5 elementos que hace un instante les mencionaba. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Ya es un poquito diferente. Este es de la empresa DuPont, donde ellos pues establecen principalmente cuáles son las categorías, digámoslo así, en que van a enfocar cada una de sus operaciones. Por ejemplo, tienen una categoría enfocada en la productividad de los activos, otra de la efectividad del capital y otra de gestión de riesgos. Bien, abro aquí paréntesis para conocer si hay algún aporte o pregunta sobre el tema de excelencia operacional o de pronto si alguien en la empresa donde labora ha participado en algún proceso específico de esta filosofía. Okay, gracias a los que confirman que están claros, pero si hubiera algún aporte se los agradecería muchísimo. Igual recordarles que tenemos la opción del chat, ¿verdad? Por si tuvieran alguna dificultad en el uso del micrófono. Ok. Además del compañero que me confirmó que está claro, los otros compañeros y compañeras estamos claras con lo que hemos visto hasta el momento. Ok, gracias. Perfecto. El siguiente tema es muy interesante, es un poquillo, digámoslo así, más práctico. De pronto algunos de ustedes van a estar o se van a sentir familiarizados con este, y es el manejo de los documentos oficiales. Yo sí quiero hacer la salvedad. Vemos que a lo largo de la clase, aunque nosotros veamos 2, 3, 4, 5 subtemas, todos están interrelacionados. Entonces, esta parte introductoria de la excelencia operacional nos va a permitir entender la importancia de hacer las cosas bien en todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, los documentos oficiales. Cuando hablamos de documentos o de registros oficiales, son todos esos papelitos, ¿verdad?, que están en las empresas y que contienen los diferentes procedimientos, especificaciones, planos, formularios que permiten estandarizar, controlar y ordenar absolutamente todo lo que ocurre en la empresa. Entonces, este tipo de documentos son oficiales, es decir, tienen un peso, un valor, ¿verdad?, legal, inclusive a nivel de empresa. No son papelitos ahí que yo agarro una hojita en blanca, hice un garabato y lo puedo botar, no. Estamos hablando de algo oficial que es parte del lenguaje corporativo del negocio y que muchas veces va a ser, bueno, muchas veces no, siempre, en algún momento va a ser revisado por un auditor. Entonces, cuando un documento es oficial, hay que tratarlo, digámoslo así, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque toda la información que se coloque en estos documentos, tarde o temprano puede ser cuestionable, va a ser utilizado para evidenciar algo, va a ser utilizado para respaldar alguna situación, inclusive va a permitir ser utilizado como evidencia, ¿verdad?, de que de pronto la empresa está haciendo las cosas muy bien. Pero si no lo tomamos con la seriedad del caso, pasa lo contrario, que podría ser utilizado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque si lo hicimos mal, si lo llenamos mal,
Si cometimos errores en la utilización, en la manipulación de estos documentos, pues muy probablemente vamos a recibir algún tipo de sanción o inclusive despido. Entonces, hoy vamos a ver cuáles serían las recomendaciones que todos deberíamos de tomar en cuenta cada vez que tenemos acceso a un documento oficial de la empresa. El primer dato, ¿verdad?, es que generalmente cuando hacemos el llenado de algún documento, hay que siempre colocar la firma. Y la firma en este caso no es ese garabato que muchos de nosotros hacemos cuando firmamos un documento. Aquí estamos viendo que la firma va a ser el nombre acompañado de la fecha, pero no un formato antojadizo. Aquí vamos a ver el estándar universal, hago la salvedad. Ya en otras ocasiones que he dado esta clase para otros grupos, algunos compañeros me han dicho, profe, qué raro, donde yo trabajo lo hacemos en otro orden diferente y no pasa nada. Cada negocio lo hace a su manera. Nosotros acá vamos a aprender la forma estándar, es decir, que si lo aprendemos así y por allá vamos a una empresa en otro país, muy probablemente lo van a hacer de la misma manera al ser algo muy universal. Pero que le pongamos o le quitemos una que otra cosita, ya por un tema interno de la empresa, ¿verdad? No pasa nada. La firma va a ser bajo este formato: la inicial del primer nombre, el apellido completo y en algunos casos la inicial del segundo apellido. A la derecha de la pantalla yo les estoy colocando ahí un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el compañero se llama Luis Araya, entonces sería L. Araya. Si de casualidad en el mismo departamento hubieran 2, 3 o más personas que coincide la letra del primer nombre y el primer apellido, entonces ahí es donde acudiríamos a colocar el segundo apellido, como se ve en la parte de abajo del ejemplo, pero solo bajo esa salvedad. Y además, siempre va a ir acompañado de la fecha en el formato que vemos ahí en pantalla. Por ejemplo, lo que es el día, siempre utilizando 2 dígitos, es decir, que si fuera el primero o el 3, tendríamos que colocar 01 o 03. El guión, las 3 primeras iniciales del mes, seguido de los últimos 2 dígitos del año. Aquí específicamente algunos compañeros me han dicho, profe, porque la empresa pues tiene un formato, llamémoslo así para que me entiendan, agringado, ¿verdad? Muy gringo. Entonces ellos le dan vuelta, ponen primero el año, después el mes y por último el día. Pero obviamente vean que hasta con eso hay que tener cuidado, porque si se desconoce ese detalle, podría haber una mala interpretación de la información. Pero bueno, siempre tiene que estar firmado, repito, como lo acabo de explicar, firma acompañado de fecha. Vamos a ver qué es lo que no se puede hacer en un documento oficial. Por ejemplo, no podemos usar corrector, no podemos borrar la información, no se puede sobreescribir, que es como volver a pasar el lapicero sobre algo que ya se había escrito. Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos. No se puede usar lápiz, no puedo firmar un documento por otra persona. Ahí mi compa que me dice, ay, se me olvidó firmar, ayúdame a hacerme la vuelta, ponerme ahí la firma, ya vos sabes cómo es. No, eso no se puede hacer. Documentar la información antes o mucho después de que haya realizado una operación, eso tampoco se puede hacer. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo. Hay algunas personas que de pronto son un poquillo intensas, para decirlo bonito. Entonces, como tal vez tienen una rutina de hacer, pongamos por ejemplo, un tipo de inspección todos los días a las 3 de la tarde, por decir cualquier dato. Y generalmente en esa inspección siempre encuentran lo mismo. Entonces, vamos a suponer que una persona dice desde la oficina, no, pues seguramente hoy es la misma historia de todos los días, voy a anticiparme y voy a llenar el formulario, qué sé yo, que utilizo para guiarme en la inspección.
Eso no se puede hacer porque podría ocurrir que ese día pase algo anormal, algo diferente. Entonces, el haberme adelantado al llenado de la información me va a generar la obligación de corregir el haberlo llenado antes, o sea, va a ser un desastre en el documento. Y como hablábamos de excelencia operacional, hasta en los pequeños detalles hay que ser excelentes. Tampoco puedo llenarlo mucho tiempo después porque podría olvidar o pasar por alto algún detalle, ¿verdad? ¿Qué sé yo? También pongo, por ejemplo, que llegado el momento de hacer algún llenado de papel, qué sé yo, es la hora de salida, ya me va a dejar el bus, qué torta, no me va a dar tiempo de llenarlo, no importa, me voy en carrera y mañana en la mañanita cuando llego a la empresa, lleno el documento. Pero no hay garantía de que yo no pase por alto algún dato. O sea, el llenado tiene que ser en tiempo, en el momento exacto. Tampoco se deben utilizar flechas o algún tipo de simbología, una carita feliz, una estrellita, qué sé yo, ¿verdad? Cuando yo tengo el interés tal vez de aclarar algo, como si fuera una nota, ¿verdad? No se utilizan simbologías antojadizas. Ahora vamos a ver qué es lo que se utiliza. Tampoco puedo documentar en borrador, entre comillas, o sea, yo no puedo tomar un documento oficial y decir, no importa, voy a rayarlo y voy a hacerlo así feo y después lo paso en limpio y hago uno bien bonito. No, al ser oficial, cada papel, cada documento debe ser tratado con seriedad. ¿Por qué? Porque el pretender hacer un borrador significaría que tarde o temprano cuando yo, digamos que lo pase a limpio, ese borrador lo voy a votar y no se puede votar la información que es oficial. No se puede tachar información que se haya colocado tal vez mal, ¿verdad? O por error, ni desechar registros, lo que acabo de mencionar hace un momentito, por algún error y ni inclusive porque se haya deteriorado. Ya en casos excepcionales, pues habría que hacer alguna nota o fotografiar, ¿verdad? Buscar alguna manera de respaldar ese documento, pero es que no se puede votar. Eso es como agarrar un cheque, ¿verdad? Y que usted tenía que haberle puesto, no sé, 100,000 colones y resulta que por error le puso 1,000,000, entonces voy a agarrar el cheque y lo voy a votar. No, eso no se puede hacer. O sea, porque es un documento legal, contable, así que inclusive en los errores hay que archivarlos, porque frente a las auditorías, que veremos más adelante, siempre en algún momento se va a cuestionar y qué pasó con tal papel y qué pasó con tal documento, por qué no aparece. No podemos decirle al auditor es que lo voté porque tenía un error, entonces estaba muy feo y lo eché a la basura. Eso no se puede. Errores más comunes que encontramos en la manipulación de los documentos oficiales. Que se hagan correcciones y que no se haya puesto la firma con la fecha. Que se hagan correcciones solamente en una parte del error. Que se sobrescriba o que haya un exceso de correcciones. Vamos a ver ejemplos. Vean este primero, el de corregir sin haberlo firmado. En la parte de arriba dice que es correcto, abajo vemos el ejemplo de uno incorrecto. Vean que ahí se pasó una línea sobre el error, ¿verdad? Que se había puesto. En la parte superior vemos que sí se firmó y se puso la fecha de esa corrección. Acá, aquí estamos muy bien. Pero en el ejemplo que está acá, se hace una corrección y nadie puso quién la hizo, o sea, no se sabe quién fue el que manipuló ese documento. Frente a algún error, por ejemplo, en un procedimiento, se va a buscar al responsable de haber hecho la corrección y no hay responsable sin firma. Entonces, esto es sumamente importante, pero es bastante común que se dé. El otro error que se da son correcciones a medias, por decirlo de alguna manera. Vean que en la parte superior está la forma correcta y en la inferior la incorrecta.
Este es un ejemplo de error en fecha. En esta parte superior, que es donde está bien, la persona empezó a escribir 03 /A. Escribió una A, supongo que tal vez iba a escribir agosto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Se dio cuenta del error, que no era agosto, sino que era septiembre, entonces tachó todo, escribe lo correcto a la par, que tiene espacio, y pone, en este caso, ¿verdad?, firma y la fecha de la corrección. Pero abajo, que está mal, solamente tachó la inicial del mes. Y aquí lo correcto era tachar toda la fecha y poner por completo toda la fecha, pero ahora sí, bien. Este es otro error típico, la sobreescritura. Vean que a simple vista es notorio cuando se sobreescribe. Puede ser por muchos factores. Pensemos que tal vez el lapicero se me quedó sin tinta ahí a medio camino. Mientras encontré otro, ¿verdad? Me pareció, no sé, de pronto muy práctico, ¿verdad?, volverle a pasar encima lo que ya había escrito. Ahí uno diría, bueno, profe, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, si somos transparentes, no tendría nada de malo, pero ¿quién me garantiza que por el contrario, pensemos mal, fue que cometí un error y por la pereza de hacer una corrección, vine y maquillé un poquito, redondeé un poquito un número, era un 9, puse un 9, pero era un 8, entonces le hago ahí, otra vez le paso el lapicero para transformar ese 9 en un 8, o sea, ya cuando se habla de manipular datos, la sobreescritura pues obviamente deja entredicho, ¿verdad?, qué tan certera será la información, por eso no se puede hacer. Lo correcto es tachar todo y volver a colocar el dato correcto, pero con líneas simples, sin sobreescritura. Este otro error común, el exceso de correcciones. Vean, si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿y cuál será ahí la última corrección que se hizo y quién la hizo? Bueno, ni yo sé. Eso es un desorden. O sea, simplemente esto no debería de representar un acertijo, ¿verdad?, para nadie. Las correcciones, en la medida de lo posible, ojalá ni hubieran, pero cuando hay, que sean mínimas. Y por eso siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un llenado de documentos, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, cuando nos equivocamos, ¿verdad?, que obviamente esto es común, a la hora de registrar algún tipo de dato en un documento o en un formulario, lo correcto es usar una letra legible. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, si usted es de los que tiene letra doctor, puros garabatos que solamente usted entiende, probablemente va a tener problemas. Si le toca hacer un llenado a mano, ¿verdad? Siempre hay que usar lapicero, pero tinta negra o azul, nada más, nada de que rosadito y verde, eso no. Cuando me equivoco, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar una línea simple sobre la información. No es que vamos a hacer un tachón, ¿verdad?, ya gastándole toda la tinta al lapicero, no, es una rayita encima del error. Hay que añadir la información correcta, nunca ni más ni menos. Y como ya lo he dicho repetidas veces, cada corrección tiene que tener una firma del responsable de esa corrección. Vamos a ver ejemplos. Acá, ¿verdad? Esta es una corrección. Bueno, vamos a ver dos escenarios de correcciones. Vean que aquí tenemos cuando tengo espacio suficiente para hacer la corrección. Entonces aquí en estos dos escenarios se comete el error en el tema de los números, se invirtieron, pero yo tengo espacio aquí en los renglones a la pura par para colocar el dato correcto. Entonces yo los coloco y a la par firma y fecha. Eso está perfecto, se ve ordenadito, se ve limpio, se ve entendible. Pero ¿qué pasa si tengo que hacer una corrección y no tengo campo? Por acá, por ejemplo,
en esta casilla, ¿verdad? Se comete un error, pero pensemos, ¿verdad? Que estas otras casillas pues son para otros datos, entonces ya yo no tengo ahí campo. Puedo utilizar la opción, voy a hacerlo un poquito más grande. Recuerdan que hace un ratillo yo les decía que para hacer anotaciones no se podían utilizar flechas ni símbolos ahí antojadizos, una carita feliz o una estrellita, eso no se puede. Lo correcto es utilizar un asterisco. Entonces vemos que aquí está el error, lo que hice fue tacharlo con una raya simple, colocar el asterisco a la par y en el primer espacio donde tengan esa hoja para hacer correcciones, supongamos que es en esta parte inferior, vuelvo a colocar el asterisco y coloco la leyenda, léase y el dato correcto. Obviamente con firma y fecha a la par. También es importante, ¿verdad?, que en esos documentos oficiales que de pronto ya no se, ¿cómo decirlo? Digamos que no se pueden reutilizar o deben utilizarse solamente para una tarea específica y nos quedan espacios en blanco. Esos espacios nunca pueden quedar así sin ningún tipo de aclaración. No vaya a ser que alguien por error o malintencionado, ¿verdad?, manipule información en espacios que no había que llenar. Cuando eso pasa, podríamos utilizar alguna de estas técnicas que vemos acá. Utilizaríamos el NA, que es no aplica. Entonces podría ser que utilice el NA en el centro, ¿verdad?, de un espacio, pero trazo una línea de lado a lado en forma diagonal que me permite entender que ese no aplica cubre absolutamente todo este espacio. Puede ser una flecha con dos puntas, esto si fuera en un espacio como amplio, ¿verdad? Si fueran líneas, podría hacerlo de esta manera. Sí sé que en muchos negocios los obligan a que escriban el NA celda por celda, ¿verdad? No les dejan, por ejemplo, hacer estas flechas, este llenado que es como para no gastar lapicero. De hecho, voy a devolverme para que vean un ejemplo aquí, no sé si lo habían observado. Esto, ¿verdad? Aquí está el NA en cada casilla. Otras aclaraciones, ¿verdad?, importantes es que pueden realizarse si son necesarias para hacer aclaraciones. O sea, dentro de un documento puede hacer que hayan casillas, ¿verdad?, que se llenan, pero que en la operación o en lo que estamos registrando haya ocurrido algo que no sabemos dónde ponerlo, porque tal vez el formulario no lo contemplaba. Entonces, yo podría perfectamente, ¿verdad?, generar en algún espacio de ese documento comentarios adicionales. Y en los comentarios adicionales puedo utilizar también asteriscos, ¿verdad?, para hacer referencia a ese comentario. ¿Qué pasa cuando hay varias aclaraciones? Se recomienda que se enumeren, ¿verdad? Aclaración o nota 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para que en algún momento alguien tiene que referirse a esas aclaraciones, es más sencillo decir, mira, de acuerdo a la aclaración número 3, tal y tal cosa. Si no se enumeraran, ¿verdad?, sería un poquillo más complicado. Y siempre, inclusive este tipo de comentarios adicionales, tiene que ir acompañado de firma y fecha. Bien, vuelvo a abrir espacio para comentarios, preguntas. Si alguien ha tenido experiencia en alguno de estos particulares del llenado de documentos oficiales, agradecería sus aportes. De hecho, que para este tema generalmente alguien de pronto por ahí, ¿verdad?, hace aportes que son bastante valiosos. No hay nada mejor como la práctica. ¿Alguien por aquí ha experimentado el manejo de documentos oficiales? Adelante, Deimer. Buenas noches, profe. Buenas noches. Donde yo trabajo, sí se utilizan esos documentos, pero ya ahora todo es digital.
Gracias por eso. Estaba esperando que me lo dijeran. Sí, gracias a Dios ahora prácticamente todo se ha digitalizado. Más sin embargo, ¿verdad? Yo les tiro, como dicen, la bolita al aire. ¿Y qué pasa si un día no hay sistema? ¿O qué pasa si un día no hay electricidad? Entonces, sí o sí, ¿verdad? Nunca va a estar de más conocer estos pormenores, porque en algún momento tal vez nos toque hacerlo a mano. Yo recuerdo una vez que tuve la experiencia, no en el ámbito de industria médica, ya más bien como usuaria de un banco. Fui a hacer una gestión bancaria y el banco hacía simulacros de ¿y qué pasaría si nos quedamos sin sistema y electricidad? Fue una experiencia muy interesante. Bueno, interesante, aunque un poquillo agobiante, no les voy a mentir, porque duraban más, pero todo lo que eran cajeros y servicio al cliente, todo era a mano. Así que de pronto, ¿verdad? Este tipo de situaciones de ahí no estamos exentas de vivirlas y es importante que por lo menos como que entendamos, ¿verdad? La lógica, el sentido, la importancia de lo que representa el uso de la documentación oficial. Gracias, compañero, ahí por ese aporte tan valioso. ¿Alguien más con alguna pregunta o aporte? Ok, ¿se entendió bien lo que vimos hace un momentito? Ok. Bien, vamos a pasar al último subtema de la noche, que son las auditorías. ¿Qué es una auditoría? Bueno, es un proceso sistemático, independiente y documentado. Ahorita vamos a ver qué son esas palabrillas. Para obtener evidencias, evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios. O sea, para determinar si se cumplen o no se cumplen las cosas. Las auditorías son una revisión de actividades o de situaciones para evaluar el cumplimiento de reglas. Las auditorías se dice que son sistemáticas porque siguen una serie de pasos de forma lógica y organizada. O sea, las auditorías no es algo que yo llego y lo hago a como se me ocurra o ahí a lo que aparezca. No, debe haber una planificación previa de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién va a ir a qué departamento, etcétera. Es independiente porque quienes realizan las auditorías, que son los auditores, no deberían de estar involucrados, por ejemplo, en la actividad que van a auditar, porque tal vez se pierda un poquito de objetividad ahí. Por ejemplo, si yo, qué sé yo me encargo de hacer algún tipo de ensamble, no sería objetivo que yo misma audite eh, ese proceso de ensamblaje, porque puede hacer que mis compañeros de ahí, que nos llevamos súper bien, ese tipo de relación, ¿verdad? Podría generar que mi criterio no sea tan transparente. Es documentado porque absolutamente todo lo que se haga en auditoría se evidencia y al final pues pasa a colocarse en un informe que permite conocer todo lo que se encontró. Evidencias, porque siempre se registra absolutamente todo lo que se encuentra, desde documentos hasta inclusive entrevistas al personal. Y debe haber un criterio de auditoría, que esto hace referencia a que todos los procedimientos que la empresa dice que tiene se tienen que verificar para determinar si se están cumpliendo o no. La ISO 19011 es la norma internacional que establece las directrices de cómo es que se realizan las auditorías en sistemas de gestión. Muy interesante. También incluye sistemas de gestión de calidad, o sea, las ISO 9001 y los sistemas de gestión ambiental, las 14001. Vamos a ver algunos de los principios de la auditoría. Déjenme mejorar esto. Ahí. Bien, para que una auditoría, ¿verdad?, sea efectiva,
debe partirse del principio de la integridad. O sea, es pensar que todos los auditores son íntegros, son profesionales, no se van a dejar comprar por nadie, no van a ocultar información, van a hacer su trabajo de forma transparente y objetiva. Debe haber una presentación ecuánime, o sea, debe haber una veracidad y una exactitud en todo lo que se informa. Aquí no caben las amistades, aquí no caben los favores. Si encontramos cosas muy malas, pues hay que decirlas. Debe haber un debido cuidado profesional, es decir, que mientras el auditor realiza sus labores, tiene que cuidar la manera en que él se conduce, cómo trata a los demás. No puede ser, por ejemplo, una persona que pase en un puro vacilón y un puro chingue, como decimos popularmente, porque pierde credibilidad. Debe haber el principio de la confidencialidad, es decir, toda la información a la que el auditor tiene acceso tiene que ser totalmente resguardada. El auditor no puede salir a las 5 de la tarde del negocio, irse a comer a un restaurante y ponerse a contarle al salonero lo que encontró en la empresa. Eso es prohibido. Debe haber una independencia, un poco de lo que les decía hace un ratito, o sea, que haya una imparcialidad y una objetividad entre lo que el auditor es y la empresa hace. No sería, por ejemplo, objetivo que si yo tengo, digamos, una hermana que tiene un negocio, mi hermana me contrate a mí para hacer la auditoría. Habría poca imparcialidad. Aunque yo intente ser siempre profesional, nunca, ¿verdad? O sea, es poco, o más bien es muy difícil lograr que el ser humano pues deje sus emociones, sus sentimientos de lado por completo y que tarde o temprano no se vaya a ver influido, ¿verdad? A de pronto hacer algún tipo de favor o tal vez no ser tan directo con algunas cosas. Entonces, inclusive se dice que cuando a un auditor lo contratan para hacer un trabajo y se entera de que en ese lugar tal vez tiene un familiar cercano o tiene alguien muy cercano, lo recomendable es decirlo, inclusive a la jefatura, mire jefe, vieras que en tal parte donde yo voy a ir, ahí trabaja, no sé, mi esposa o mi exnovia y quedamos mal. Eso es bueno decirlo, porque por un tema de transparencia, muy probablemente pues el jefe diga, mira, mejor no te voy a mandar a esta empresa o te voy a mandar a esa, pero en un departamento diferente para que usted no tenga ningún tipo de dinámica que ponga tal vez en tela de riesgo su desempeño. El enfoque debe estar basado siempre en evidencia. O sea, ningún auditor puede empezar a decir, ah, mira, a mí me parece, a mí me suena, ay, se me ocurre que tal y tal cosa. No son ocurrencias, no es imaginación, no es mi pensamiento, es la evidencia. Que mire que se encontró un papel que fue manipulado, eso es lo que voy a decir, se encontró un documento manipulado, no que llegó Juanita que se sabe todos los chismes de la empresa y me dice a mí como auditor, mira, tené cuidado con Julano porque es un ladrón y que yo voy a poner en el informe, Julano de tal parece que es un ladrón, no, hay que trabajar siempre con evidencia y el enfoque basado en riesgos, todas las auditorías deben considerar los riesgos y las oportunidades que van a aparecer en el trabajo, ¿verdad? De campo. Hay riesgos de que las personas mientan, riesgos de que los documentos no aparezcan, pero también pueden haber oportunidades de mejora. Entonces también el auditor no solamente va a resaltar lo malo, por decirlo de alguna manera, sino que puede resaltar aquello que puede mejorar, o sea, las oportunidades. ¿Por qué es necesario que las empresas auditen o sean auditadas más bien? Bueno, porque las auditorías son como un escáner o como una radiografía de la empresa. Cuando ustedes o yo vamos al médico y pedimos o nos hacen una radiografía, pues ahí sale todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Esto ocurre igual con las empresas. Es algo necesario. Si la empresa nunca acepta una auditoría,
probablemente, ¿verdad?, está en mayor riesgo de cometer errores o de no crecer como aquellas que sí las aceptan. Permite conocer el desempeño del sistema, proporciona información real sobre la cual puede basarse las decisiones de la gerencia y elimina ideas preconcebidas e información errada. ¿Por qué? Porque trabaja con evidencia. ¿Cuáles son los requisitos para que una auditoría sea efectiva? Bueno, tiene que haber apoyo de la dirección. Por supuesto que los auditores tienen que estar entrenados. Debe haber una independencia de los auditores, lo que ya explicaba. Debe haber un acceso ilimitado a documentos del negocio. Aquí no se vale que el gerente general diga, mira, revisen todo, pero a mi oficina no entren. O mire, revisen todo, pero a Juanita no, ni la vuelvan a ver. A ella no le pregunten ni le pidan nada. No. Debe haber algo totalmente transparente para que haya objetividad. Debe haber acceso a todos los niveles gerenciales y que hayan procedimientos definidos. Ya les dije, nadie va a llegar a batear a una auditoría. Hay 3 tipos de auditorías. La interna, que para nadie es un secreto, pensaría yo, pero muchas empresas tienen su propio departamento de auditoría. Entonces son colaboradores del negocio que están súper empapados de todo lo que se hace en la empresa y regularmente hacen auditorías. Ellos se encargan de ir alineando, ajustando, mejorando todo lo que se encuentra. Pero también existe la auditoría externa, que son esas empresas externas que son contratadas para que visiten el negocio y realicen pues auditorías. Ahora, tal vez me digan, profe, ¿y para qué una empresa va a tener departamento de auditoría si recibe auditoría de afuera? Bueno, eso es para que los procesos sean muchísimo más completos. Digámoslo así, es como que yo quiera mejorar mi salud. Entonces yo, por cuenta propia, vengo, me instruyo, leo libros de nutrición, me preparo, mejoro mi alimentación, hago ejercicios, todo de acuerdo a lo que yo misma investigué. Y cuando ya yo siento que estoy bastante bien, vengo y contrato tal vez a un entrenador que es nutricionista y le digo, mira, decime cómo estoy, cómo voy. Probablemente el entrenador o el nutricionista me diga, mira, estás haciendo muy bien esto, lo otro, pero podríamos mejorar en esto, podríamos mejorar acá. Esa sería la auditoría externa. Entonces, tener acceso a ambas, tanto interna como externa, está ampliando, ¿verdad?, el rango de cobertura o de perfeccionamiento de los procesos. Más sin embargo, ahora no es como que regla que haya un departamento de auditoría interna, no es regla. Y también están las auditorías externas, pero desde el punto de vista de las certificadoras, ¿verdad? Vimos la semana pasada los entes reguladores de industria médica, ¿se acuerdan? Y decíamos que muchas veces las empresas quieren certificarse, por ejemplo, en algún tipo de ISO. Entonces, para esto, no solamente tienen su auditoría interna, su auditoría externa, normal o regular, sino que también tienen que pasar por una auditoría certificadora que es sumamente, digamos, más compleja, porque aquí es un organismo internacional que tiene que verificar que todo esté en regla para ver si la empresa es apta o no para tener una certificación ISO. Hay al final de las auditorías, ¿verdad?, la entrega de un informe por parte de los auditores al negocio, donde ellos van a poner en evidencia todo lo que se encontró, ¿verdad? Los informes pues tienen una estructura, no vamos a ahondar en esto, pero vamos a encontrar un título, los objetivos del trabajo que ellos hicieron, cuál fue su alcance, qué fue lo que hicieron, cómo se distribuyeron, qué áreas visitaron, a quién entrevistaron, qué fue lo que calificaron, las conclusiones a las que ellos llegaron y las observaciones o hallazgos, que es lo que vamos a ver en adelante. En las observaciones o hallazgos, pues ellos van a hacer el detalle, ¿verdad?, de todo lo encontrado
van a hacer sus recomendaciones acerca de lo que la empresa puede o no, o debe más bien cambiar o mejorar. Estos son otros formatos de informe de auditoría y es importante que vayamos viendo estos consejos a continuación. Quiero que los analicemos desde el punto de vista de ¿y si soy yo el que audita o si soy yo el auditado? Dice por acá, demuestra que tienes conocimiento de tu sistema. Vean, si yo soy el auditor, yo tengo que manejar al dedillo mi trabajo, tengo que saber el mayor detalle para poder desempeñarme adecuadamente, pero si a mí me auditan, también debo conocer absolutamente todos los detalles. Yo no puedo ponerme a improvisar, ni a batear, ¿verdad? Ni a mentir. Hay que tener a mano toda la información que, por ejemplo, el auditor me vaya a pedir. Si son documentos, ¿verdad? Que todo esté al día, que todo esté ordenado en el formato correcto, que no le falte información, que no le falten datos, porque entonces pues ahí vamos a poner en evidencia que hay debilidades, ¿verdad? En los procesos. Hay que prepararse para las auditorías y yo supongo que aquí todos los que están presentes y los que vayan a ver la clase a futuro muy probablemente han vivido auditorías, unos más que otros, pero sabemos que las auditorías generan tensión, estrés, la gente anda a veces malhumorada, anda corriendo, quieren todo para ayer, pero es precisamente porque todos desean ganarse una nota 100, como dicen. No es bonito ni es tampoco como que agradable para un jefe decir, mira, mi área salió eh, con, con varias anotaciones negativas, ¿verdad? Porque eso pues se va a cuestionar el desempeño del área. Pero bueno, pasa, hay que prepararse y tener todo siempre documentado. Hay que evitar discutir con el equipo auditor, ¿verdad? Ambas partes, al ser independientes, tanto el equipo auditor como la empresa que va a ser auditada, tienen sus puntos de vista. Aquí no intentamos poner por encima del otro, ¿verdad? Nuestros intereses. El único interés que nos tiene que unir es encontrar la verdad, ¿verdad? Acuérdense en lo que decíamos que era como una radiografía. Aquí no intentamos maquillar o taparnos los ojos, aquí hay que decir lo que es. Y hay que evitar cualquier tipo de conflicto, porque esto podría dificultar el proceso, podría, digamos que dañar, ¿verdad? La objetividad inclusive de los auditores y esto pues no es una buena práctica. No poner excusas rebuscadas. Que mire que por qué no aparece esto, mire que es que ese día me enfermé y el jefe también, y el perro y el abuelo y la máquina se dañó. No, 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 no. O sea, ¿para qué andar por las ramas? ¿Para qué andar ahí como hablando de más o viendo a ver cómo nos libramos de responsabilidad? Hay que asumir las cosas tal cual, ponerle el nombre que es, hay que ser sincero y siempre tener una muy buena disposición a solucionar y a mejorar el sistema. No tener miedo a las no conformidades, esto es algo habitual, ¿verdad? Eh, Al final, ¿verdad? Si se demuestra pues que hay algún tipo de desviación, lo que hay que entender es que debemos encontrar soluciones. Ahora, hay desviaciones de desviaciones. Pueden ser que hayan desviaciones por desconocimiento o que hayan desviaciones ya por irresponsabilidad o por desinterés o por incompetencia, ¿verdad? Que son, digamos que motivos distintos, pero en general hay que buscar la raíz del problema. Hay que aclarar todas las dudas en las reuniones de cierre, no lo dije, pero en las auditorías siempre hay una reunión al principio y una al final. Al principio, pues se aclara cuál va a ser la manera en que se va a trabajar y al final es cuando se hace la entrega del informe, ¿verdad? Y ahí, si se dan, digamos que preguntas por parte del auditor, ahí se aprovecha, se aclaran
y de esta manera pues la información va a estar más completa. Y no hay que olvidarse, ¿verdad?, que cualquiera que sea el resultado, siempre todo tiene una solución. Las no conformidades siempre van a ser oportunidades de mejora, no deben verse como algo malo. Hablando de la excelencia operacional, hablando del Kaizen que mencionábamos en su momento, la mejora continua. Entonces, las auditorías fomentan la mejora continua. Vamos a hablar de los hallazgos de auditoría ahora, que esto es bastante importante. Los hallazgos son todos esos datos, esa información, ¿verdad?, que el auditor identificó a través de hechos o de circunstancias durante su gestión a la hora de aplicar, ¿verdad?, los diferentes instrumentos de evaluación, llámese una entrevista, observación, etcétera, y que deben siempre ser anotados porque es información que el auditor va a utilizar para que al final determine todos los hallazgos. Los hallazgos en calidad resultan interesantes porque a través de ellos, ¿verdad?, va a ser posible conocer esos niveles de calidad que se están manejando. O sea, podemos decir que los hallazgos son resultados obtenidos en comparación con los criterios que establece la norma ISO que queremos implantar. O sea, es una comparación. La ISO me dice, bueno, se tiene que cumplir con esto, esto y esto. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos en la empresa? ¿La empresa lo cumplió o no lo cumplió? ¿Lo cumplió totalmente, a medias o de pronto lo cumplió en gran parte, pero podría ser mejor? Ahí es la comparación a la que hace referencia ese párrafo. ¿Qué diferencia hay entre hallazgos de auditoría y evidencia de auditoría? Ojo con esto. La evidencia de auditoría se evalúa con respecto a los criterios de auditoría. O sea, la evidencia es que, por ejemplo, qué sé yo, en algún proceso decía que había que utilizar guantes. Entonces la evidencia es una fotografía que yo le tomé a un operario que no estaba utilizando guantes. Esa es la evidencia. Ahora, cuando yo evalúo esa, perdón, cuando yo evalúo esa evidencia, estoy hablando del hallazgo. Entonces yo veo la foto, yo digo, mira, aquí el procedimiento dice que era obligatorio el uso de guantes, pero se observa que no lo están haciendo, que el operario, qué sé yo, Luisito o Pérez, no usa guantes. Entonces ese es mi hallazgo y mi hallazgo me va a guiar a decir, ¿hay una conformidad o no en este caso? Si es un problema de operario, un problema del turno, un problema, o sea, ¿a qué se debe? Hay que empezar a buscar, ¿verdad?, el origen de este hallazgo. ¿Cómo se deben gestionar los hallazgos y las no conformidades? Bueno, aquí voy a hacerlo así como dicen, de forma muy resumida, pero básicamente para que esto sea posible hay que definir un cronograma, o sea, una manera en la que se va a trabajar, días, horas, lugares específicos, ¿verdad?, de cómo se van a realizar las inspecciones. Hay que hacer un checklist o una lista de verificación acerca de qué es lo que voy a ir a buscar. Hay que ejecutar esa inspección de acuerdo a lo que se previó, ¿verdad? Evaluar los hallazgos obtenidos, definir las acciones correctivas, es decir, si yo encuentro que algo está muy mal, también hay que desarrollar esas acciones correctivas para aplicarlas e implementarlas y documentar todas las mejoras que se obtengan a raíz de los hallazgos de auditoría. Hay 3 tipos de hallazgos en auditoría, que son los de conformidad, los no conformidad y las observaciones. Los de conformidad es cuando se cumplió a la perfección con todos los requisitos, o sea, nota 100. Los no conformidad es cuando hay un incumplimiento total o parcial de un requisito.
Y aquí pueden haber dos tipos, una no conformidad menor o una no conformidad mayor. Aquí es donde hay que generar esas recomendaciones, esas mejoras para poder saldar esta situación, ¿verdad? Que no es deseada. Y las observaciones, cuando se tienen el cumplimiento con un requisito, sin embargo, se detecta un posible riesgo. O sea, podría ser que todo parece estar muy bien, pero durante alguna inspección, qué sé yo, en la planta, el auditor detectó algo particular que de pronto no aparecía en ninguno de los criterios, ¿verdad?, de evaluación, sino que obedecía a una particularidad tal vez del negocio, de la fábrica, del local, y que esto podría representar un riesgo. Entonces se colocan las observaciones para que la empresa lo considere y también haga alguna salvedad. Los auditores tienen muchas situaciones que afrontar, ¿verdad?, durante sus labores. Aquí vamos a ver 3 escenarios y para esto yo voy a pedirle por favor a 3 voluntarios que me ayuden a leer para que comentemos un poquito. Bueno, de hecho en este momento solo tengo a 3 personas conectadas, así que ni modo, chicos y chicas, me ayudan por favor. ¿Quién empieza? Yo, profe, Sí, gracias. ¿le tengo que leer la parte rojo o leo la parte que está en negro arriba? Digamos, lea, vamos a ver, aquí se lo voy a marcar, permítame. Como son 3 casos, entonces usted me va a leer todo esta columna nada más. Este es el primer caso. Ok. Ujú. Si arreglas estas no conformidades antes, antes de la reunión de cierre, no las pondrá en el informe de auditoría. ¿Qué tan eficaces son las acciones colectivas que se implementan en forma rápida? No mucho. De hecho, tienden a ser acciones muy superficiales que se centran principalmente en los síntomas del problema. La acción colectiva tiene que identificar toda la gama de posibilidades, causas que existen a lo largo del proceso, desde el principio hasta el final, y pensar en dónde podría existir la real causa raíz de la inconformidad. Esto es imposible de hacer en una carrera antes de la reunión de auditoría de cierre. Gracias. Entonces, parafaseando, supóngase que un auditor, porque vale la pena ahí recalcarlo, las auditorías no se hacen en un día, no se hacen en una hora. Las auditorías, dependiendo del tamaño y la complejidad del negocio, pueden tardar meses, meses. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque los auditores saben que lo más sano es mantener, digamos, llamémoslo así, cierta distancia, ¿verdad?, con la gente que trabaja en la empresa para que sus criterios sean siempre muy objetivos. Es difícil, porque ahí somos seres humanos sociables, es difícil que tarde o temprano el auditor no haga cierta, digamos, que cierta química con algunos colaboradores de la empresa, ¿verdad? Que mire, que nos llevamos bien, que de pronto hay alguna conversación, tenemos algo en común, entonces empiezan a darse algunas familiaridades. Esto puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurre, un auditor, ¿verdad? Tal vez ahí vino y dijo, ay, aquel jefe o aquel operario me cae tan súper bien, qué buen muchacho, pero qué torta, yo encontré una no conformidad que lo afecta a él. Voy a hacerle la vuelta y le voy a decir, voy a utilizar el nombre del compañero Deimer. Voy a decirle a Deimer, mira Deimer, encontré esto y esto y esto. Hagamos una cosa, no lo voy a poner en el informe para no afectarte, pero deme su palabra que usted lo va a corregir. Eso no está bien, eso no es correcto, ¿verdad? Lo ideal es que absolutamente todo quede por escrito. Aunque parezca lamentable, aunque parezca que Deimer se vaya a ver un poquillo afectado, que tal vez le jalen el aire, lo correcto, muchachos y muchachas, aquí es
colocar toda la información. Y veámoslo desde el otro punto de vista, que tampoco pase de pedirle al auditor, mira, hazme una vuelta, no lo pongas, ayúdame con eso. Eso no se tiene que hacer. Porque como dice ahí el párrafo casi al final, muchas veces las no conformidades requieren de un trabajo arduo, de tiempo. O sea, decirle a la persona, mira, no lo voy a poner, resolverlo, puede hacer que la persona lo resuelva, a como puede ser que diga, no, hombre, no quedó en papel, cuando me acuerde y cuando pueda lo haga. Pero cuando está en papel, usted sí o sí tiene que atenderlo. Y no lo dije, pero generalmente las auditorías, cuando generan las no conformidades, ellos dan tiempos máximos o tiempos límites para que la empresa genere una solución. Entonces, estas son situaciones que se podrían presentar, pero vean la importancia de hacer las cosas bien. Ok, ¿quién me ayuda de los otros dos compañeros con el caso que está en el centro? Yo, profe, Ok, gracias. no voy a reportarlo esta vez, pero si el problema reincide en la próxima auditoría, voy a inscribir una no conformidad mayor. Una auditoría es una evaluación objetiva y equilibrada de la organización. La falta de la identificación de las no conformidades no ayuda a nadie. El auditor debe simplemente reportar lo que encuentra, positivo o negativo. Si el resultado resulta ser una inconformidad, debe ser usado como una oportunidad para mejorar el proceso, no como una citación de la policía que se puede evitar si usted promete hacerlo mejor. Gracias. Ahí, ¿verdad? Tenemos algo un poquito similar. Mira, esta vez lo voy a dejar pasar por alto, pero cuídese porque en la próxima ahí sí lo voy a anotar. No, desde la primera hay que hacerlo. Nosotros somos muy dados como seres humanos, ¿verdad? Como decimos, a jugárnosla. Ay, tal vez para la próxima se le olvide. Tal vez para la próxima ni me toque él. Así que no pasa nada. No, no, hay que dejarlo todo en evidencia. Miren, ¿quién nos garantice que por, entre comillas, hacerle el favorcito al compañero de no reportarlo, en ese tanto ocurra un accidente, ocurra alguna situación que lamentar? Entonces, lo primero que se va a ir a revisar es la última auditoría para ver si se había detectado el error. Y qué tortón, si resulta que en auditoría, como era un favorcito, no apareció, ¿a quién van a cuestionar? Al auditor. Le van a decir, ¿por qué usted no anotó eso? ¿Por qué usted no puso eso? Si eso era evidente. Si lo hubiera puesto, nos hubiéramos ahorrado este accidente, esta tragedia. Entonces, definitivamente, todo hay que colocarlo. Aquí no caben los favores, ni la amistad, ni el cariño, ¿verdad? Ni ningún tipo de interés. Y por último, no sé si Luis me puede ayudar, por favor, con el último. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, dice, 6 meses es demasiado tiempo para que una acción correctiva permanezca abierta. Idealmente, las acciones correctivas se abren, se investigan, se actúa y se cierra lo más rápidamente posible. En realidad, las acciones correctivas pueden tomar mucho más tiempo, dependiendo de la naturaleza de la mejora. En todos estos casos, podría tomar muchos meses para implementar completamente la acción. La acción correctiva permanece abierta durante este tiempo, pero la organización actúa del estado y puede demostrar progreso hacia adelante. Tienes que considerar la naturaleza de la acción correctiva cuando evalúas el tiempo que ha estado abierta. Gracias. Antes olvidé mencionar, podemos hablar de las no conformidades o un sinónimo es inconformidad. Cuando hablamos de acción correctiva, entonces es esa respuesta, esa solución que la empresa va a dar a cada inconformidad que el auditor encontró. Ahí dice, 6 meses es demasiado tiempo para dar respuesta. No, digamos, no hay una regla, digámoslo así, para establecer el tiempo que cada acción correctiva debe darse. Pero lo que sí se dice es que sea el menor tiempo posible. Pero va a depender de la naturaleza. Y pongo estos dos escenarios para ejemplificar.
Supongamos que una no conformidad que encontró el auditor fue que en el departamento de, no sé, de calidad, tenía que haber un organigrama de los puestos y no existía. Entonces, bueno, se genera la no conformidad. Vean, hacer un organigrama, pongámosle mucho, lo hacemos en 1 hora. Entonces yo ahí, en 1 hora respondo, en 1 hora solucioné. Pero pensemos otro escenario. Suponga que la no conformidad es que el auditor detectó que hay 2 personas que les faltan 3 capacitaciones y cada capacitación se demora 3 meses, pero resulta que hay que esperar a que haya cupo. Entonces, dependiendo de la naturaleza, así va a ser el tiempo para poder responder o solucionar, ¿verdad? Cada no conformidad. Pero lo que se busca es tener el progreso de esa acción correctiva. Entonces, generalmente, como todo eso está automatizado, las empresas que generan las auditorías, pues tienen sistemas a los que el negocio puede acceder y hacer revisión, ¿verdad?, de todas las no conformidades. Hay espacios, llamémoslo de alguna manera, donde el negocio va a empezar a decir, mira, esta no conformidad ya la resolvimos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos esto y esto y esto y suben las evidencias. Las que están en proceso no es que las van a dejar en blanco ahí hasta que las resuelvan, no, ellos pueden generar algún tipo de nota que dé a conocer que hay un avance. Por ejemplo, este caso que les di de las capacitaciones, se puede poner, qué sé yo, en este mes los operarios van a recibir la primera capacitación, estamos pendientes de cupo para las 2 faltantes, o sea, se le está dando un seguimiento y todo esto va a garantizar que haya una respuesta oportuna de esas no conformidades. Todos los negocios, tarde o temprano, son auditados 2, 3, 4, 5 veces al año, o sea, eso va a depender de las necesidades del negocio. Las auditorías lo que generan son oportunidades de mejora, oportunidades de crecimiento. Entonces, para aquellos que de pronto no disfrutamos mucho el tema de las auditorías, de ahí ni modo, esto es parte de la vida. Es como cuando uno dice hay que ir al doctor y le hacen un chequeo general. ¿Es bonito? No, no es bonito, pero hay que ir, porque solo así sabemos en dónde estamos bien y en dónde hay que ponernos las pilas. Así que definitivamente, ¿verdad? Estos son procesos que garantizan que, por ejemplo, una industria tan importante como la médica realice grandes esfuerzos en temas de calidad, porque sabemos que al final el cliente, que es el que nos da de comer, va a estar sumamente agradecido de saber que su inversión está en manos de empresas responsables que están pues bastante comprometidas, ¿verdad?, con la excelencia operacional. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos o muchachas? Bueno, mentiras, ahorita solo hay chicos. Es que por ahí antes vi una compañera. ¿Estamos claros con la información que cubrimos el día de hoy? Excelente. Ok, vamos a ver. El examen ahí ya está disponible, lo pueden ver en pantalla. Igualmente cierra de hoy en 8, lunes 17 de febrero a las 12 mediodía. Es importante, ¿verdad? Pues que den ahí una buena revisión de la materia. En dado caso, si surgiera alguna situación, por favor háganmela saber a tiempo, ¿verdad? En el transcurso de esta semana a través del correo de IPEA. Si estamos claros con toda la información, pues agradecerles a los compañeros que me hayan apoyado con las lecturas durante la clase y pues estaríamos en contacto, si Dios lo permite, para la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches.